Por si las moscas, vamos a hablar de Boom, que es una plataforma hemisférica de periodismo e ideas, es una plataforma de recién lanzamiento. Es una iniciativa que hicieron 4 grandes periodistas, John Lee Anderson de Estados Unidos, Carol Pires de Brasil, Patricio Fernández de Chile y Boris Muñoz de Venezuela, que me acompaña aquí en el estudio. Boris, ¿cómo estás? Hola Guillermo, qué gusto estar aquí después de tanto tiempo. Así es, Boris. Contabas una anécdota ahora en la presentación de Boom en Bogotá, en la semana pasada, antepasada, que un periodista, un cronista se acercó contigo para interpelarte sobre qué era Boom en realidad. ¿Qué fue lo que le dijiste? Sí, bueno, ese cronista es un estupendo periodista salvadoreño, Oscar Martínez, autor de grandes libros, y él me preguntaba, bueno, cuéntame qué es Boom. Y yo le decía, bueno, una plataforma de ideas, pero ¿qué es eso? O sea, un poco dudoso, ¿no? Desconfiado. Y le dije, bueno, vamos a tratar de darle al público el mejor contenido de calidad, tanto en periodismo de grandes reportajes como en ideas para poner en circulación discusiones que nos parecen muy relevantes en América Latina y que por el momento de fragmentación tan grande que vivimos en esta región, a veces los países no se comunican. Entonces, basada en mi experiencia del New York Times, donde realmente hacía un esfuerzo por llevarle periodismo de mucha calidad en ideas, en artículos y ensayos a un público de toda la región. Y también, digamos que aquí hay un papel fundamental de John Lee Anderson, quien ha pateado a América Latina por casi 40 años. Claro. Teníamos esa preocupación de que es necesario mantener el hilo de una región que a veces se dice Latinoamérica como algo unitario, pero realmente es una especie de colección de universos, ¿no? Entonces, conectar esos universos es una tarea fundamental en un momento en que yo creo que hay amenazas muy comunes a la región, por ejemplo, la degradación ambiental, muy seria, también la degradación, el retroceso de la democracia. Entonces, queremos que los temas comunes se hablan, se discutan con un nivel que no se está dando en los medios comunes. Claro, y uno de esos temas es justo la migración, ¿no? Uno de los proyectos principales es este documental. Acabamos de hacer una apuesta muy grande, que es nuestro lanzamiento, con una expedición al Darién. Una expedición que fue conformada por 3 periodistas creadores de distintos ámbitos, gente que viene de lo audiovisual, de lo creativo, también de la producción televisiva, Nathalie Gallón, Tommaso Brambati y Fabricio Brambati y Tommaso, ahora se me olvida el apellido porque estoy en televisión, por supuesto, y ellos hicieron un cruce espectacular en el sentido de las dificultades de varios días del Darién, y el producto que sale de allí es un audio documental narrando el día a día de esa travesía y principalmente un documental muy fuerte que se llama Maldito Darién y con el que esperamos emocionar a la gente otra vez, reencantar un poco el periodismo y sacudir conciencia. ¿Qué te parece si vemos el tráiler para ilustrar de lo que estamos Me parece hablando? muy buena idea y recomiendo a todo el mundo que vea después la película. Muy bien. Ver muertos en carpa, muertos en árboles, muertos en el río, gente flotando. El maldito Darién. Estamos de regreso. Boris, tal vez deberíamos haberle advertido al público que el contenido, digamos, de este documental es fuerte, muestra una realidad muy dolorosa, pero también pues es una manera de poner este tema en particular, que es un tema, como decías tú en otra conversación, un nudo para toda América Latina a la vista del público, ¿no? Sí, yo creo que esto es una película de terror de 10 minutos. Claro. Y
tras la cual nadie permanece indiferente, sino que es bastante chocante, ¿no? Y yo creo que lo que refleja ese documental es una realidad que toca millones y millones de personas. Yo creo que a veces se olvida. Venezuela, por ejemplo, uno de los casos más trágicos, ha hecho que 8 millones de personas migren en los últimos 8 años, ¿verdad? Pero no es una realidad exclusiva de Venezuela. Tenemos un continente en movimiento. Gente de Centroamérica que cruza México para llegar a Estados Unidos, mexicanos que van a Estados Unidos. 500.000 cubanos en los últimos 2 o 3 años han salido de Cuba, gente de Guyana. O sea, hay un movimiento mundial, porque también viene gente de África, de la India, de China, y muchos pasan por ese embudo del Darién, ¿no? Otros no, otros van por Nicaragua, que van vía aérea, y allí inician la travesía a través de Centroamérica. Entonces lo que tenemos es una realidad que es como un hormiguero gigante, muy agitado, que además está produciendo efectos en todos los países. O sea, México sirve de muro para Estados Unidos, no solo en la frontera norte, sino desde Chiapas está filtrando migrantes. Muchos de ellos se quedan aquí, otros son expulsados, en fin. En Chile, la migración ha traído una oleada de criminalidad que ellos no habían visto antes y hay una reacción social muy fuerte contra eso. Eso pone en aprietos a los gobiernos. En Colombia hay 3 millones de venezolanos. Y eso quiere decir que estos países que ya tienen sistemas de salud, de educación, seguridad social estresados por las necesidades propias, se ven digamos, forzados a responder a esta emergencia. Y digamos que yo creo que en este momento de coyuntura política tan seria en Venezuela, por ejemplo, es una coyuntura ideal para que los países de la región se pongan de acuerdo y realmente ejerzan una presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro para que haya un cambio, porque la voluntad de cambio de los venezolanos es muy grande y eso lo vamos a ver. Sería odioso que eso terminara en un fraude electoral masivo y porque expulsaría a 2 o 3 millones de personas más. Entonces es muy dramático. Una cosa que le escuché a Carol Pires sobre este documental es que también tiene una visión feminista, en el sentido de que habla también, o sea, pone atención sobre los niños y las mujeres que pasan. Sí, hay una sensibilidad cuando el Darién es un tema que ha sido tratado bien y menos bien, ¿verdad? Pero es un tema de noticias. Ahora, nosotros queríamos darle una visión distinta y yo creo que Carol fue muy estratégica en esto y mostrar otra realidad, que es la realidad muy dolorosa de los niños y las mujeres que se ven obligadas a cruzar. En las imágenes ven niños o sea, que tienen algún tipo de discapacidad, por ejemplo, que están al lomo de sus madres o al lomo de sus... Y esas mujeres que salen de estos países no lo están haciendo solo por vanidad o sino llevadas por una circunstancia local donde hay violencia doméstica, donde hay carencias económicas y de salud fortísimas, donde ellos no ven futuro. Y la migración está motivada principalmente, yo creo que por la cerrazón de los futuros en estos países y cómo es necesario y yo creo que es humano buscar un mejor ambiente para crecer, un mejor futuro y de educación para tus hijos, mejores oportunidades y eso no se le puede negar a nadie. Entonces yo creo que hay una discusión de fondo que no se está dando porque es muy fácil aislarse de los temas duros en esta época también. Una de las cosas que más me gusta de Boom es, también para retomar otra cosa que te he escuchado decir, es que hace mucho no teníamos un producto editorial que nos emocione. Ha habido proyectos de carácter latinoamericano, de carácter continental, de periodismo que han marcado ciertas épocas, pero Boom es la versión más actualizada de esta idea. Sí, bueno, yo creo que nosotros trabajamos juntos en la revista Gato Pardo hace unos cuantos años. El Gato Pardo fue un proyecto regional muy bueno que digamos, parió generaciones de cronistas y de nuevos intelectuales del periodismo de gran nivel. También existió Etiqueta Negra, pero no había un proyecto, bueno, el New York Times en español también logró algo de eso, ser como el lugar de acogida para todos estos talentos que están dispersos en 20 y tantos países, ¿no? Yo espero que con el esfuerzo que nosotros estamos iniciando, Boom logre ser eso, un periodismo que traspasa fronteras,
que no solo emociona a los colegas y que dicen, ah, wow, esto es una boutique para publicar, sino que también se conecte con las nuevas audiencias, porque yo creo que la diferencia de este proyecto frente a otros es que nosotros nacemos en una era digital y de redes sociales y tratamos de entender eso. Sí, yo creo que otros proyectos se dieron contra ese muro y que era un muro muy grande, y si no lo supieron leer en el momento, fue muy difícil adaptarse a ese nuevo ecosistema. Nosotros estamos naciendo en este ecosistema digital de redes sociales y de un consumo bastante diferente, pero apostando a las bases del periodismo y digamos, el rigor intelectual que ya existen y que se han conservado en muchos colegas en la región y que nosotros vamos a tratar de exponenciar, porque yo creo que Boom, por eso se llama plataforma, ¿no? Porque va a desbordar la idea de un medio, no es solo una página web o un app, sino que nosotros vamos a ir a las comunidades, hacemos cosas en vivo y queremos conectar de otra manera. Hablemos un poco de tu experiencia como editor de el New York Times en español, de director de opinión. ¿Qué aprendiste en esos años? Bueno, eso fue una cita ciegas que me dejó muchos aprendizajes increíbles, realmente. Lo primero que aprendí es que, o sea, que yo venía de otra tradición y esto tuve que intelectualizarlo, quiero decir, tuve que pensarlo bien para entenderlo, porque, o sea, yo nunca había trabajado en un medio anglo, o sea, había escrito para algunas cosas para medios anglosajones, pero nunca había estado en una maquinaria como el New York Times, un periódico que ahora es un medio digital de esta época, con más de 3.000 empleados, o sea, como casi 2.000 periodistas, etcétera, ¿no? Entonces, realmente ahí se hace un periodismo de muchísima calidad y con muchos recursos. ¿Qué aprendí yo? Por ejemplo, que en América Latina hay una tradición intelectual de autoría, de las grandes plumas, de la gente que puede escribir bonito y entretener, pero eso no necesariamente significa rigor en la opinión. Claro. Y una de las cosas que aprendí en New York Times es que una opinión de calidad es una opinión que está súper bien argumentada, basada en hechos verificables, reporteada y que ofrece un punto de vista diferente sobre la realidad, que trata de aportar algo a la discusión colectiva y también dar algunas soluciones. Y eso no está en el periodismo latinoamericano de opinión. O sea, digamos, el escritor latinoamericano dice, mi papel no es arreglar nada, mi papel es diagnosticar, hacer preguntas, ¿no? Y yo creo que aquí yo lo que quise es darle una vuelta de tuerca a ese periodismo y tratar de, o sea, decir, no basta con entender un problema, con pensarlo, hay que tratar de ver cómo se mejora la situación. Y ahí a veces me encontré en situaciones de conflicto con escritores muy reputados, etcétera, pero yo creo que hay un aporte, si tú lo ves en el tiempo, ves que ahí se hizo, digamos, se logró un nivel de opinión que no era antes algo muy común en el periodismo latinoamericano. En la sección de ideas de Boom esperamos hacer eso y más. Muy bien. También la pregunta va orientada a entender cómo se edita un medio latinoamericano, pero tenemos que irnos a un corte y regresamos con esta idea de si crees que hay temas comunes en América Latina que interesen a todos y cómo se juega esto. Vale. Pues regresamos, no se vayan después de estos mensajes. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma, son actos de justicia.
Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Por si las moscas, estamos de regreso. Soy Guillermo Osorno. Hablo con Boris Muñoz, que es fundador de esta plataforma Boom, que ustedes pueden consultar en boom.press, es decir, bwm.press. Boris, antes del corte te hacía esta pregunta acerca de Latinoamérica como tema periodístico y si los temas latinoamericanos en general entusiasman a las mismas audiencias o cómo Mira, funciona. yo creo que sí hay una realidad común latinoamericana. Bueno, quiero creerlo, yo soy latinoamericanista, llevo toda la vida en vendiendo este pescado de América Latina. O sea, sí, por ejemplo, la migración. Totalmente. Es un medio es un tema que conecta toda la región a través de los problemas que crea y los problemas que busca resolver, ¿verdad? O sea, una persona que está en Estados Unidos esperando a un familiar que va cruzando el Darién, está llena de expectativas, sabe que es una carrera de obstáculos, trata de vincularse con esos personajes. La migración está vinculada con el tráfico humano, crimen organizado, cosas horribles, pero también con esas otras cosas, las esperanzas. Por ejemplo, yo estuve en El Paso, Texas, en febrero, y ahí conocí un refugio, una familia venezolana que tenía menos de un día en Estados Unidos. No. Bueno, habían cruzado el Darién y venían de esa odisea horrible. México les fue mejor, pues México es un lugar bastante difícil de cruzar, un país muy, muy arduo para los migrantes. Pero llegaron allí y estaban llenos de expectativas. El señor estaba enfermo de diabetes y sin embargo ahí recibió una primera atención. 3 meses después, a principios de mayo, yo quería saber de ellos y le escribí a la esposa de la cual tenía el teléfono y me respondió me respondió la hija, que era la que le estaba sirviendo de intérprete. Me dice, no puedo hablar contigo ahorita porque estoy en el colegio. Esta noche le digo a mi mamá. Y yo fui a Nueva York, donde está el refugio donde ellos estaban unos días después, y me encontré que ellos están allí, o sea, ya lograron entrar, están esperando sus papeles y se están abriendo una nueva vida. Entonces, yo creo, bueno, valió la pena el esfuerzo, para ellos valió la pena. Claro. Entonces yo creo que es algo que no se puede negar. Temas comunes, el feminicidio, por ejemplo, es una llaga que recorre toda la región. El medio ambiente, o sea, América Latina es un reservorio muy grande, bueno, todo el continente americano, no sé, de medio ambiente, de recursos naturales no renovables, y bueno, y hay una degradación que toca toda la región. Por ejemplo, hay una crisis del agua en la Amazonía, que es un lugar de agua, y de eso no se habla. Pero hay temas más felices también, ¿verdad? Yo creo que la expectativa, se dice que América Latina es un lugar de felicidad, y porque yo creo que aquí hay un reservorio de talento, de esperanza. Es una región que está comunicada por el español, también por el portugués en buena medida y por muchas otras lenguas, y que tiene una realidad cultural común, ¿no? Y eso nos hace fuertes. Yo creo que eso se ha explotado muy poco. Por ejemplo, América Latina es un continente o una región sin conflictos internacionales. Claro. Y eso es otra cosa que no se explota. O sea, aquí yo creo que hay mucho futuro para el mundo en América Latina, y nosotros como latinoamericanistas, como periodistas, tenemos que también dedicarle a la luz de esta región, dedicarle una atención especial. Yo creo que ojalá que Boom tenga la oportunidad de hacerlo. Luego está esta cualidad que tiene el periodismo narrativo de interesarte en temas que pensabas que no te iban a interesar. Estoy pensando en esta fantástica crónica de uno de los Martínez de Abusón, que es sobre la frontera con Haití, ¿no? Claro, Es decir, es un tema, obviamente sabemos que Haití es un estado fallido, deshecho, sí, fallido, etcétera, pero esta crónica, desde este punto de vista, abre un mundo absolutamente fascinante y terrorífico. Sí, sí, y bueno, y alguien de gran talento, Claro. ¿no? O sea,
Los hermanos Martínez ya sabemos que se robaron el talento de varias generaciones, varios millones de personas, y tienen una capacidad de hacer un periodismo extraordinario. Esa crónica que se sitúa en la frontera República Dominicana-Haití revela cosas de las que nadie habla, o sea, que nadie conocía. Y eso se da en alianza con la gente de Dromómanos, que es una productora de contenido basada aquí en Ciudad de México, que también tienen un gran tino para ver temas que conectan la realidad y que, bueno, necesitan como un grado de atención especial que nadie les está prestando, porque esas son cosas que puedes verlas de pronto en un gran medio, como puede decir CNN o BBC, pero es muy de volada. Entonces no hay un conocimiento realmente que te lleve a estar en el lugar. Yo creo que los trabajos de Boom, como se ve en El Maldito Darién o en el audio documental de Natalie Gallón, No Vengan, buscan ser inmersivos, y ahí está, digamos, la capacidad de devolverle al periodismo la emoción y que esa emoción sea comunicada con un público. Claro. Vamos a ver si logramos, no todo va a ser así, obviamente, pero intentamos eso, reencantar el periodismo también y proponer ideas que son desafiantes, que son provocadoras, pero también relevantes. No somos solamente provocadores, es lo que te quiero decir. Está también este ensayo sobre qué significa exiliarse y perder una biblioteca. El exilio, que es un tema muy venezolano ahora, sí. Bueno, también nicaragüense y de El Salvador y de muchos otros países, seguramente Argentina pronto. O sea, Fíjate que esa es una especie de ensayo testimonial en primera persona de Tulio Hernández, un sociólogo muy estimado en Venezuela, un intelectual. Y hablando con él me dijo que había hablado con Sergio Ramírez, otro exiliado nicaragüense, bueno, forzado por el gobierno dictatorial de Daniel Ortega a irse a España, un tipo que es una luminaria intelectual y literaria de su país, y a dejar su biblioteca atrás. Entonces, a veces hay un duelo por ese bagaje intelectual que uno tiene que lo ha acompañado. Hay pocas cosas yo soy un exiliado también y que tuvo que dejar su biblioteca atrás, y una de las pérdidas más grandes de mi vida es mi biblioteca. ¿Por qué? Porque como dijo un intelectual serbio-croata, uno puede empezar otra vida, pero es muy difícil empezar otra biblioteca, porque la biblioteca está conectada con lecturas que tienen que ver con emociones, con amigos, con momentos, con cosas. Y esas lecturas generalmente se hacen en unas edades. Sí. O sea, yo diría que la biblioteca, la parte más fuerte de mi biblioteca es de joven. Es de joven, o sea, desde los 18 o tal vez 15 hasta los 35. O sea, y ya después leo de otra manera. No es que no desarrollo ese apego con los libros, tengo otra biblioteca, pero no tiene el mismo valor de esos libros, que además algunos firmados por amigos como Monsiváis, aquí en México, ¿entiendes? Que son cosas que realmente tienen un peso afectivo. Y en el caso de Tulio, ese ensayo fue una revelación que ha ido rodando en estas 2 semanas de manera vertiginosa, y bueno, se nota que hay allí una emoción muy fuerte que logró ser transmitida. ¿A quién se le ocurrió la idea de Boom? ¿Cómo se origina la plataforma? Mira, yo creo que Boom es una evolución de ideas, y que todos le hemos agregado algo. John Lee tenía hace muchos años, nosotros nos conocemos hace 20 años, y ya desde esa época él tenía una idea, un proyecto que se llamaba Mafia, como una gran revista de reportaje. En esa época estaban Gato Pardo y Etiqueta Negra. Entonces quizás no había un espacio para un tercer medio con esas características. Pero esa idea se quedó y él la fue masticando más, incluso con Pato y otros amigos. Y bueno, yo estaba vinculado colateralmente a eso. Cuando estaba en el New York Times, que realmente desarrolla esa sección de ideas, de opinión, y después que veo que se va a cerrar, empezamos nosotros a conversar sobre la necesidad de tratar de mantener un espacio. De hecho, ellos comandaron una carta que tú firmaste también, pidiéndole al New York Times que no fuera tan ciego y que entendiera que ya había construido un público aquí en América Latina, que ese público tenía un valor tremendo y además era muy grande. Entonces,
Cuando yo salgo del Times en 2022, intensificamos estas conversaciones y de ahí fue surgiendo esto que en una conversación en Cartagena, buscando nombres, bim, pam, pum, boom, llegamos a la onomatopeya y yo diría que ahí no se paró el proceso, sino que como tenemos visiones afines, pero un poquito diferentes, nos fuimos acoplando los unos a los otros y al final llega Carol hace unos 8 meses a la conversación y creo que cuando llegó Carol, de alguna manera las piezas empezaron a encajar mejor. También nos dieron una beca para iniciar este proyecto y bueno, yo creo que ahí ya estábamos en el compromiso de lo hacemos o no lo hacemos. Hacerlo, claro. Entonces, y yo creo que este piloto de Boom que ustedes pueden ver en boom.pre es muy importante porque es la demostración de que podemos hacerlo. Ahora necesitamos seguir haciéndolo y ese es el desafío. Bueno, es justo, nos queda un minuto de conversación, pero eso, ¿cómo van a continuar? ¿Qué sigue para ustedes? Bueno, yo creo que tenemos que tener una encerrona muy seria. Después de 2 semanas de lanzamiento. Sí, ¿no? después de 2 semanas extenuantes de lanzamiento y ver qué viabilidad tenemos. Yo creo que hay viabilidad, necesitamos muchísimo apoyo y vamos a empezar. Ya tenemos muchos amigos que han mostrado su buena disposición. Vamos a ver cómo lo seguimos, ¿no? O sea, Boom es un proyecto ambicioso, necesita recursos, pero tampoco es una superproducción. Entonces, yo creo que es realizable. Entonces, ¿dónde se puede ver? Se puede ver en www.boom.press, ahí van a encontrar nuestros menús. Síganos en nuestras redes sociales de boom.press en Instagram y en ex-Twitter. Muy bien. Gracias, Guillermo. Gracias, Boris. Nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30, por si las moscas.